El mundo está lleno de misterios sin resolver, enigmas inexplicables y acontecimientos inimaginables. Hablemos del tiempo, del espacio y de las entidades que no podemos ver. ¿Y tú crees en emisiones? ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? Estamos de nuevo en un episodio más, cada vez un poquito más complicado, en vez de hacerse un poquito más fácil, se hace más complicado todo esto. Nos vamos dando cuenta como de los problemas de la producción, para que salga un producto como que mejor para ustedes. Sí, o sea, realmente como que aún no alcanzamos el punto que queremos llegar, ¿sabes? Sí. Pero ahí va, pues ahí va la cosa. Yo la verdad sí veo mejoría, pues, en de los capítulos, pues. Sí, y creo que este todavía va a salir aún mejor que los anteriores. Esperemos porque traemos un temazo, un señor tema que es, la neta... Vamos a romper también un poco como con lo que hemos estado, la línea que hemos estado siguiendo, pero también esto les va a abrir también el panorama a la gente que escucha el podcast para... No, y es que la verdad, sí es cierto que hemos hecho algunos episodios ya enfocados mucho en fantasmas, en esas cosas, pero la idea de emisiones también es entrar un poquito en estos temas, pues, de conspiración, güey, ¿sabes? De asesinatos en un futuro también. Sí, cosas, pues más que nada temas de como poco cotidianos. Ajá, o todo ese rubro como todo aquello que te pone la piel chinita acá, ¿sabes? De a la madre. Y el tema es especial ahora, la verdad nuestros amigos cuando les platicamos que íbamos a hablar de esto, se rieron porque fue como que, qué mamones que se están subiendo al tren del mame y la chinga. Sí. Pues sí, la neta sí nos estamos subiendo al tren del mame. Sí, tenemos que... Ajá. Pues, esto va a salir en 2 semanas. A ver cómo nos está yendo aquí en México. Espero que si entramos en cuarentena, pues que tengan episodios de emisiones para que pasen el día. Sí. Ojalá tengan cuarentena. Ojalá. Porque pues ya te cancelaban el Pal Norte, pues ya. Sí. Yo en este momento... ya. Creo que en el episodio pasado estaba en el Pal Norte, supuestamente, pero no fui. Entonces... Sí, pero a ver, demos un poquito también de razones a toda esta balbuceo que estamos diciendo. Okay. ¿Por qué no fuiste al Pal Norte? Pues recientemente el mundo, el país en general, está pasando una situación bastante complicada y polémica. Más que nada polémica, porque complicada todavía en nuestro país no lo es. Sí, todavía no es complicada. De hecho, creo que ninguna parte del mundo, güey, es complicada. O sea, realmente es más como la histeria colectiva que se está formando. Sí. Pero aún no decimos el nombre, güey. El nombre. Pues será un rey, será... ¿Qué vamos? Será el señor rey de un virus, el coronavirus. El coronavirus. El famoso coronavirus. No vamos a hablar del coronavirus. No. Pero vamos a hablar de como situaciones en las que se ha enfrentado el mundo combatiendo a estos enemigos biológicos. Que también podrían ser como lo que hemos hablado anteriormente de fantasmas, espíritus, demonios. Podría ser un enemigo o una entidad que quiere de alguna forma existir sin importar los caprichos de la naturaleza y del humano, ¿no? Sí. Porque, bueno, de hecho me llama la atención que lo estés abordando así. Porque, fíjate, estamos hablando de algo que se propagó. Sí. Pero que es algo que de alguna manera, no hablo pues del coronavirus como tal, sino como parásitos y virus y bacterias que existen en nuestra naturaleza. Ajá. O sea, existen en la naturaleza y pues fungen alguna función. Sí. Y el hecho de que existan epidemias y pandemias, una propagación extrema, pues ya no es natural. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque, o sea, igual el ecosistema está equilibrado, güey. Claro. O sea, ¿qué es lo que está pasando, güey, en el mundo? Y que ha pasado a lo largo de la historia para que el mismo mundo esté atacándonos, güey. O sea, está... Algo debe estar como queriéndonos decir la misma naturaleza. Sí, o sea... Sí, porque se puede interpretar como incluso una purga, güey.
Sí, planeta. Como los anticuerpos, ¿no? Que puede ser. En este caso nosotros llamamos como una bacteria. Sí. Que estaría, o un virus como tal, que estaría invadiendo el sistema inmunológico de la Tierra. Y estos anticuerpos vendrían siendo los virus que nos combaten a nosotros, ¿no? Sí, porque pues yo no escucho que se estén muriendo los animales, güey. O sí, que se estén enfermando. Existen virus que sí afectan a los animales, pero definitivamente no hay virus pandémicos tan potentes como los que a nosotros nos han tocado a lo largo de la historia. Me llama mucho la atención porque la naturaleza es muy sabia, güey. Y la neta, el ecosistema se va limpiando, güey. El mar se va limpiando solo. Hay un caso en Australia, güey, a principios del siglo XX, sí, que se llevaron... Ay, y de hecho, bueno, me acabo de acordar de otro, güey, pero ahorita te lo digo si quieres. Sí. Que de repente empezaron a propagar mucho los conejos, güey. Ok. En Australia. Y que era como muy bonito, pues. O sea, pon tú que no sé cómo se había empezado esa como plaga de conejos. Pero ¿qué pasa? Es algo tan sencillo. Sacas a un espécimen de su ecosistema, güey, y lo pones en otro en donde no existe un depredador natural. Ajá. Se empiezan a reproducir y se empieza a crecer y se descontrola totalmente, pues. Sí. Está como en Barbados. En Barbados hay una leyenda, güey, que habla sobre un barco pirata. Ok. En que llevaban, pues, sus coches, güey, sus vaquitas para comérselas. Sí. Y llegaron a Barbados, güey, y desembarcaron y todo, hicieron su desmadre. Entonces fueron y dejaron coches, güey. Hoy en el día... Dejaron coches hay cochitos en la playa. Ah, ok, en la playa. Y ahorita, playa. Hoy en día, güey, hay coches, güey. Hay coches o sea, se hizo... No plaga, pero sí empezaron coches tropicales acá. Son coches tropicales, güey. Está muy raro ese pedo, pues, okay, ¿no? Y es como un ejemplo de cómo el ecosistema no puedes controlarlo. O sea, sí, a fin de cuentas, tú no controlas ese pedo, güey. Sí. Entonces, el planeta nos está diciendo algo con esta serie de, pues, epidemias y pandemias que han habido a lo largo de la historia, güey. Sí. Tú traes ahí definiciones, güey, muy interesantes acerca de, pues, de los virus, de las bacterias, güey. No sé si quieras. Bueno, pues, para empezar, pues, podríamos hablar como de en sí, o sea, bueno, ¿cómo vamos a retomar esto? Como los virus, hablando como los virus en general. O hablar de los virus en... Pues, por ejemplo, ayer un amigo me dijo que no entiende por qué la gente está comprando antibacteriales, güey. Ok. Si el coronavirus no es una bacteria. Es un virus, güey. Sí. O sea, entonces, ¿el virus puede sobrevivir los antibacteriales? En ciertos casos sí, ¿no? Porque depende mucho, más que nada el virus... Cada virus tiene como su manera de existir dentro de la naturaleza, por así decirlo. Por ejemplo, hay virus que nosotros terminamos siendo como un tipo recipiente para los virus. Ok. Son como posesiones, pues, por así decirlo. Órale. O sea, ahí entra como la correlación entre los temas de lo que hemos platicado anteriormente y los virus, ¿no? Porque estos son como... vendrían siendo como... pequeños seres que habitan en determinados climas, en determinadas circunstancias, como también ellos solamente se pueden transportar a través del aire, ciertos tipos de virus. Hay unos que solo se pueden transportar a través de fluidos corporales, hay otros que se pueden transmitir simplemente por el contacto físico. O sea, todo depende del tipo de virus, y también esto pues puede hacer que se propague mayormente, y eso es lo que ocasiona realmente las pandemias, ¿no? Por eso realmente es lo que ahorita es la preocupación a nivel mundial, ¿no? Porque este virus que está atacando actualmente pues es diferente a otros que hemos visto en la historia, que ahorita vamos a hablar de eso también. Ya que la velocidad con la que se ha multiplicado a diferencia de otros, ha sido súper exponencial, porque llevamos muy poco tiempo para que ya esté en casi todo el mundo, ¿no? Y se pronostica que probablemente sea el virus con más contagios en la historia. Sin embargo, no de los más mortales de la historia. Exacto.
Es que yo creo que ahí radica un poco esta histeria colectiva, güey. Sí. Porque se habla de contagios y se habla de números y la chingada. Pero hablando de mortalidad, el coronavirus no es tan malo, güey. No, A comparación, digamos... A comparación de otras cosas que... A ti y a mí nos tocó la influenza también. Sí, el H1N1, Ujú. que también fue... Yo creo que esa era más letal todavía. Esa es todavía más letal, Es todavía. güey. Y no se habla tanto de eso. Yo no me acuerdo de que se acabara el papel de baño en el Costco, güey. Sí, sí. Con el- Pero ahí el detalle también era por el contagio, porque Ujú. esa era Era solamente... por la saliva, creo. Era por la saliva y por transfusión de sangre también. Ah, ok. O sea, solamente te podías contagiar si había algo en el ambiente y tú tenías, por ejemplo, si digamos, tú tenías una cortada, una herida y te bajaban las defensas y así, pues Ujú. de esa forma sí podía entrar el virus de la influenza. Pero en otras circunstancias, así como lo estamos viendo ahorita con este virus, pues no era tan fácil, pues. Sí. Hablar de la influenza como tal, pues sí hay influenza que es como que más fácil contagiarse, ¿no? Ujú. Pero esta era un tipo más raro todavía. Sí, y es que, por ejemplo, es verdad eso que sí es muy sencillo contagiarte del coronavirus. Sí, No sabemos si ahorita la gente que nos está escuchando, pues, tiene coronavirus, güey. O Sí. nosotros. ¿Por qué? Porque es un virus que se detecta a los 14 días de... aquí haber escuchamos adquirido. una tos en producción. Yo creo que Tú y yo, para cuando este episodio esté Sí. arriba, ya vamos a estar en dentro. con coronavirus. Y es que es eso, pues, como que el virus tarda 14 días en salir, pues, Sí. ¿no? En ser diagnosticado. Entonces, imagínate la cantidad de personas que ahorita tienen Están contagiados. y no lo saben. Y no lo saben. pues. Y siguen, esto sigue creciendo como una ramificación de contagios. Exacto. Porque todo empezó como una epidemia, entendiéndose la epidemia, güey, como un contagio en un área geográfica, Sí. pequeño y temporal. Pasa a ser pandemia, güey, cuando Ujú. ya se extiende a diferentes países y a diferentes continentes. Sí. ¿Has escuchado que alguna vez de esto de que utilizan virus para contrarrestar otros virus? Pues las Ah. vacunas son esa madre, ¿no? Sí, o sea, realmente como administrar como anticuerpos, pero que Ujú. son de cierta forma toxinas, por así decirlo. Ok. Y que las usan para contrarrestar pues estas otras toxinas que vendrían siendo como los virus, ¿no? Pues Ujú. esos son, a final de cuentas, son como micropartículas de toxinas. Ujú. Y se me hace interesante porque creo que de cierta forma eso está pasando, como dijimos ahorita al principio, con nosotros, ¿no? Porque está llegando este virus y nosotros vendríamos siendo un virus también Sí. para la Tierra. Exacto. Está interesante, Somos pero toxinas también. hay... Volviendo un poquito como a la historia de Al- lo que ha pasado en el mundo, güey. Les voy a platicar como algo que no es ningún juego, güey. No es un coronavirus, no hay duda de conspiraciones, de políticas, nada, güey. Es el desastre biológico más devastador de la historia de la humanidad. Ok. Pues tú sabes. Sí sabemos de qué. O sea, todo esto fue en 1300... o sea, el pico Ujú. de esta pandemia Ok. fue en el siglo XIV, a Sí. mediados del siglo XIV, 1347 y 1353. Estoy hablando de la peste negra, güey. Ok. La peste negra fue una cosa, güey. A la Negra. bestia, a la bestia. O sea, Negra. ahorita estábamos montando todo el set aquí y yo estaba leyendo y fue como... ¿Cuántas veces dije a la bestia, a la bestia? Sí. O sea, es impresionante. Y- ¿Cómo se llama? La peste negra también tiene otro nombre, ¿no? Bubónica. Bubónica, sí. Sí y no. Es que se Ajá. cuenta que como que la peste bubónica fue después de la peste negra. Ok. Pero es Es como una etapa de la peste negra. dentro del mismo siglo pasó, ¿sabes? Ok. Pero lo que fue el pedo Ujú. fue la peste negra, pues. Que esta se originó por la mutación de otra bacteria. Sí. De una bacteria que la neta se llama Yersinia pestis. Ujú. Ok. Que la neta, esta bacteria fue nombrada post peste negra. Sí. ¿Por qué? Porque la neta la definición de Yersinia pestis, güey, Ujú. es inmundicia de la muerte, pues. Ok. O sea, es un pedo que, wow.
inmundicia de la muerte. Sí, o sea, así te la pongo. Te la pongo así porque hay estimaciones Ajá. de que murieron 25 millones de personas en Europa, güey. No, o sea, había escuchado alguna vez justamente eso que comentas, que dicen que ese virus fue tan letal que acabó con casi el 60% de toda Europa. Sí. De todas las personas de Europa. Se estima imagínate de que de repente ni siquiera Thanos, güey. O sea, fue una devastación. Se estima que sí, que fue entre el 30 y 60% de Europa murió en la peste negra. Y de 40 a 60 millones de personas murieron en África y en Asia. A la madre. O sea, no se andaba con mamadas, pues, esta madre. Pues. Era totalmente letal, pues. Y era una enfermedad bien horrible, güey. O sea, era fiebre alta, era tos, era sangrado por la nariz y por otros orificios. Sí. Ya sabrás dónde. Era sed aguda, güey. Sí. O sea, la neta, yo no... A mí el periodo de la peste negra se me hace como... de ver solamente imágenes pues pinturas. Sí, más que nada ilustraciones, pues, de cómo eran los tiempos de la peste negra. También, obviamente, el estilo que se utiliza en las pinturas no ayuda mucho. Pero se me hace muy, muy interesante por lo oscuro que se ve esa época, pues realmente... Imagínate. Haber vivido en una de las épocas más inmundas de la humanidad. Pues. Fue un acabose, güey. Ahí sí fue el ser humano haciéndose cagada del mismo, güey. Sí, era prácticamente... Vivían inhumanamente... Es que era inhumanamente, güey, pero al mismo tiempo con toques de civilización. O sea, porque se intentaba, ¿sabes? Sí. Se ponían ropa y la chingada. Pero esa ropa no la lavaban en meses, pues. En la Edad Media, güey. Era un lujo, ¿no? O sea, realmente. Sí. O sea, en la Edad Media se estimaba. O sea, hay muchos registros de Edad Media impresionantes del modo de vida, güey. Sí. Y uno de ellos, para que te des una idea de por qué. O sea, era obvio que esto iba a pasar, pues. Sí. O sea, estaban pidiendo a gritos una peste negra, güey. Para empezar, no había drenaje, ¿no? Eso fue... De hecho, hay un antes y un después en la historia de la humanidad de cuando se inventa el drenaje. Porque el drenaje dicen que es el invento más chingón, más poderoso de la humanidad. O sea, sí, pues. Es que, güey. Recuerdo una vez que me puse a ver unos videos de cómo se vivía en la Edad Media. Y sí, eso que te comento, por ejemplo, de lo del baño. De cómo realmente sí era un lujo pedir una tina. O sea, solamente los burgueses podían... Sí, los aristócratas, los nobles y la chingada. Y es que se dice que supuestamente las personas se bañaban de 2 a 3 veces al año, güey. Y cuando se bañaban en familia, güey. No, se bañaban en tinas, güey. O sea, en tinas. El agua se rehusaba, güey. No, güey. Era impresionante. Está muy brutal. Cagaban y tiraban así en la calle. Pues no, horrible. Sí. Entonces imagínate este foco de infección y llega este nuevo virus mutado, güey. Que dicen que llegó desde barcos comerciantes de Asia a Europa. Ok. Y que dicen que también, curiosamente, en Asia se originó esta mutación de esta bacteria. Okay. Igual que el coronavirus, que dicen que empezó en China y todo eso, ¿no? Sí. Pero mucha gente piensa que las ratas que venían en los barcos fueron lo que contagiaron a los humanos, ¿no? Ok. ¿Tú qué piensas cuando dices las ratas, güey? Pues yo sí pensaría, o sea, sí sería probable que las ratas contagiaran a los humanos, pero... ¿Pero de qué manera? ¿Mordiéndolas, dices tú? Pues sí, o sea, podría ser que de alguna manera como que los mordieran o que... Wey. O que se comieran la comida, ¿no? También podría ser que un contagio a través de la comida... El principal medio de contagio de la peste negra eran las picaduras de pulgas, güey. O sea, nada que ver acá. Las pulgas de las ratas, güey. Cayeron en las personas. O sea, la raza traía pulgas. Güey, era muy normal. ¿Tú te acuerdas de los pinches, de estas pelucas blancas que... Sí. ¿Tú crees que y no las lavaban. No, pues Les no. echaban talco para que se vieran blancas porque estaban todas sucias. Sí, es cierto. Era una cosa impresionante, pues. Entonces, imagínate, estamos hablando de un pedo de que se contagiaban por las pulgas, pues. Algo que es básico para nosotros ahora decir, güey, las pulgas, no hay pulgas, ni tu perro tiene pulgas. Sí. Y ahí las personas, güey, o sea,
de cabeza a cabeza brincaban las pulgas, güey. Y así se contagiaban. Bueno. Les caminaban por las cejas. Sí, no, vamos. Aparte de la sed, eran manchas en la piel de color azul o negras. Ok. Les aparecían bubones, decía ahí en mi fuente confiable. Que yo me imagino que eran como brotes así sapullidos, ¿no? Que eran negros también. Oye, ¿y habrá sido tan potente como será el Lyme ahorita? Porque ya ves que ese se contagia a través de la garrapata. El que tiene Justin Bieber. No sé si viste. ¿Justin Bieber está enfermo de eso? ¿De algo? Sí, de una garrapata. O sea, es un ¿Neta? virus que te transmite la garrapata. ¿Lyme? Lyme. No. Y se vuelve... Creo que cuando se vuelve Lyme, se vuelve enfermedad crónica. Pero antes creo que es no me acuerdo del virus, pero se vuelve crónico. Degenerativo ese rollo. Wow. Entonces ahorita está en esas condiciones. Y es por la garrapata. Y fíjate que hay bastantes personas que es como que muy común, pues. Pues es que al final de cuentas están en el ambiente, güey, ¿sabes? Sí. Tenemos mascotas. Sí. O sea, se me figura que sí puede ser muy, muy fácil, pues, ¿no? Talía también tuvo eso. También tuvo Lyme. Y es muy difícil de curar. Mucha gente muere. ¿Pero de en qué eso. consiste esa madre, güey? ¿Qué te da o qué? Pues empiezas a tener problemas absolutamente de todo. Problemas motrices, problemas de ¿Neta? vista. Es como... Se parece mucho a lo que es la esclerosis múltiple. O el lupus también. Lo confunden mucho con eso. Ah, yo una vez vi un episodio de Doctor House. Ajá, donde de Lyme. le diagnostican lupus. Ajá. Y tenía Lyme. Siempre diagnosticaba lupus ese vato, güey. Sí, güey. Pero, bueno, estaba muy interesante ese episodio, ¿no, güey? Pero aparte de todo eso, esos síntomas, güey, que te estoy diciendo, güey. Gangrena, güey. Ay, no. Era rotura a los bubones, ¿no? Uh-huh. Imagínate como estos granos gigantes, así, negros. Sí. que se te enllagaban así todo, güey. Uh-huh. A la bestia, güey. Es una pesadilla, güey, este pedo, güey. O sea, es una pesadilla ver a alguien enfermo de eso. Ahora imagínate, pues. Pasaban personas de que un día, 2 días a la semana. Sí. Por las calles de las ciudades. Ajá. A recoger a los muertos, güey. A la madre. Así. En pilas acá. En pilas, en carretas, así, güey. Imagínate la peste, pues. Sí. La peste negra. Es que después de toda esta falta de higiene y todo lo que tenían, aparte la putrefacción de los cuerpos, güey. Sí. Obviamente todo esto fue un foco de infección cada vez que crecía. Además, imagínate también, o sea, a lo que he visto en lo que poco que sé de la Edad Media. O sea, realmente fue de las épocas que peor higiene existió en la humanidad. O sea, creo que se vivía mejor en la prehistoria, güey. O sea, sí, güey. Porque ahí acumulaban como que toda la basura, toda la secreción. Aparte ya era una civilización, pero con poca higiene, güey. En las cavernas y todo eso, güey. Pues no existían productos que se era desechaban. más natural, pues. Era sí. como ser animales, pues mínimo, pues. Sí, o sea, los animales no son... No ves a un animal haciendo lo que hace un ser humano. O sea, produciendo esa cantidad de basura, güey. Sí. ¿Sabes? Y bueno, ¿no? Aparte de todo eso, güey. Existían estos personajes icónicos de la Edad Media, de la peste negra, güey. Que muchas personas los confunden, güey. Creen que es del steampunk y todo eso. Nacieron estos doctores como... que parecen pájaros, güey. Ah, es que esas imágenes están bien creepy. Sí, y la neta la gente no sabe de qué chingados son, güey. Sí, o sea, de hecho, hasta parecen de una secta, güey. Sí, de hecho parecen secta, parecen como el Ku Klux Klan acá, güey. Ándale, parece como, pero nada que ver, güey. Que también vamos a hablar de eso. Después. O sea, eran doctores, güey. O sea, dentro de todo este pánico y esta pinche destrucción que fue la peste negra. Sí. Que evidentemente, güey, no hay que no decirlo. La gente creía que era un castigo de Dios, güey. Porque en esos tiempos se creía que la peste negra era también como producida por los reyes. Ok. O sea, que decían, no, es que para acabar con el modo de político del feudalismo, ajá. Los reyes y la chingada están limpiando y todo. Como lo que se dice hoy en día con el coronavirus, ¿no? Como lo que se dice por eso me gustó sacar el tema de la peste negra, güey. Sí, porque el coronavirus era una peste negra. En su tiempo probablemente fue el primer virus del cual se desarrollaron teorías conspirativas, ¿no? A lo mejor sí, pero aquí el problema es que
Que un chingo de reyes se murieron, pues también. Sí, claro. O sea, se salió de control, ¿no? Se salió totalmente de control. Si hubiera sido provocado o no, le salió el tiro por la culata, pues al final. Y bueno, estos vatos que eran como los médicos. ¿Por qué se vestían así? No. Es que, güey, también, teorías muy locas. Ajá. O sea, estos vatos traían cuero embalsamado. Sí. Era cuero así como Cuero con de bálsamo, de cerdo, todos de negro y todos tapados, ¿no? Porque se creía, güey, que la peste negra se pasaba o por contacto, güey, Sí. por el aire o porque te portaste mal y Dios te está castigando. Y de las 3 opciones nada más una fue real, o sea, sí se pasaba por el aire Ujú. también. Sí. Que de hecho hay como comparaciones de algunas epidemias que han pasado en el mundo. Ujú. Que se estiman, por ejemplo, de que se expande esta enfermedad, esta bacteria, más o menos como en 20 kilómetros al día, a la Ok. redonda. La peste negra se expandía de 2 a 8 kilómetros por día, güey. A la madre. No, fue un ¿verdad, güey? No, O sea, y luego aparte, o sea, nada, ellos ni siquiera tenían tecnología, no tenían ¿qué iban a nada. saber, güey? No. Exactamente, o sea... Aparte eran unos trogloditas los vatos, pues. Sí, no, eran unos pendejos, güey. Te digo, pues sí, por ejemplo, los médicos, güey, estos pájaros eran así, tenían ese cuero embalsamado, eran cubierto totalmente con guantes, güey, con todo el pedo. Y su icónico pico Ajá. de pájaro. Igual voy a poner una imagen aquí. Déjame nomás apuntar, güey. Ok. Eh, Ese vendría siendo este vendría siendo Simón, ese vendría siendo el pájaro. Está creepy. Ya algunas personas lo han visto. De verdad se volvió como de cultura pop, pues. Sí. Pero en esos entonces la gente veía a uno de estos doctores y no eran buenas noticias, güey. O sea, significaba que alguien estaba enfermo. Hasta parecían como los ángeles de la muerte. acá. Ángeles de la muerte también se les llamaba. Porque estos vatos no eran doctores, güey. O sea, para empezar, para tu Qué mamones, ¿no? O sea, que se ponían eso, güey. Era para que les dijeran así, ¿verdad? No, espérate. Es que tenía su shisha, güey. O sea, la Ok. máscara esa era un pico que medía medio pie de largo. Ok. Que cada vez se iba haciendo más largo y dependiendo, ¿no? Y dentro de ese pico, güey, traían especias aromáticas, flores, güey, hojas de menta, todo eso. Ajá. Porque también se creía que eran por los aromas Ujú. que se contagiaba. Entonces de esa forma ellos se protegían, güey. O sea, oliendo todo el tiempo como eso. Ajá. Como Dentro- esencias o cosas así. Ajá, eran esencias. Entonces Eran como tipo curanderos, ¿no? Me imagino. eran como curanderos. Los vatos también traían un bastón. Ajá. Eran un bastón y con ese bastón checaban a las personas porque no los tocaban, pues. A pesar Sí. de que ellos traían cuero y todo, no tocaban a las personas. Sí. Para tú poder ser un doctor de la Edad Media de la peste negra, tenías que haberte graduado de alguna escuela de catolicismo, güey, de religión. Sí. Tenías que ser tú un vato muy preparado en cuestión religiosa para Ujú. atender a uno de estos vatos. Te digo, cuando veías tú pasando uno de estos güeyes, era malas noticias porque significaba que alguien tenía la peste negra y por ende estaba el virus ahí. Por ende, era muy probable que tú también estuvieras contagiado. Sí. Hay un vato muy famoso en la historia que fue un doctor de la peste negra, güey. Ok. El famosísimo Nostradamus Sí. fue un doctor de estos. ¿en serio? Sí, güey. O sea, pero no estaba certificado. O sea, el vato ayudaba y la chingada, pero nunca estuvo en regla, pues. Pero era curandero él también. Pues ayudaba a la gente. Ah, ok. O sea, hay muchas... Pues estaba bien pendeja la gente, güey. O sea, la receta era toma mucha agua, Ok. reza y algún té de una cosa, pues. Era interesantísimo Sí. cómo se pensaba antes, güey. Y probablemente muchos, o sea, tal vez con el placebo sí les funcionaba un par de días, ¿no? A lo mejor, güey. Pues, ¿quién Mínimo sabe? te bajaba el dolor o algo. A lo ¿no? mejor te morías en paz, güey. Pero, ¿qué fue eso? La peste negra fue horrible, güey. Venecia fue el primer puerto y el primer lugar de que cerró puertas. Ok. El comercio y todo eso, se cerró todo. Y de esa manera fue como se acabó la peste negra. Sí. Que de hecho,
el término cuarentena viene de la peste negra también. Que era el rollo de cuando encontraban a alguien infectado, pues esperaban primero 30 días. Sí. Y si seguía de que enfermo, le daban otros 10 días. Y si no, pues ya pues lo mataban o esperaban que se muriera. Pero sí. se convirtieron en los 40 días que ahora conocemos como la cuarentena. Sí. De ahí viene desde la peste negra, ¿no? Un montón de cosas salieron de ahí. A la madre, güey. Pues yo creo que ha sido de los más potentes que hemos experimentado en pues fue historia. el desastre biológico más grande de la historia, güey. La peste negra. Y después de la peste negra... ¿Cuántas personas mató la peste negra? Fueron... 25 millones en Europa y de 40 a 60 millones en África y Asia. A la madre. Se dice que alrededor que es un tercio de toda la población mundial, güey. A la madre. En esos tiempos, ¿no? Sí. Después de la peste negra, pues fue muy interesante, güey, la respuesta del ser humano y del mundo, porque fue como un refresh, güey. De ahí vino el renacimiento. Por eso se llama renacimiento, porque literalmente la humanidad renació, güey, de la peste negra. Sí. Y pues ya todos sabemos qué pasó en el renacimiento, güey, pues un chingo de artistas, un montón de inventos, que pues el drenaje, güey. Sí. Todo eso fue como que ese boost que necesitaba, o ese refresh que necesitaba el planeta, güey. Ese descanso, güey. Sí. Pues tiempo después vino también bueno, pero esto ya fue muchos años después, ¿no? Que también creo que fue de los más importantes de la humanidad. O sea, en cuestión de las personas que llevó a matar, la viruela, ¿no? Ah, también la viruela. También de esa. También en la... Dice que la viruela se estima que mató un total de 300 millones de personas y probablemente alrededor de un 90% de los pueblos nativos de América del Norte fallecieron a causa de la misma, ¿no? A la madre. Actualmente la posibilidad de contagiarse de este virus es mínima porque pues ya sabemos que ahorita a partir de los años 70 y 80 pues ya se desarrolló la vacuna y pues estamos combatiéndola más fácilmente. Y otro pues que también, pero yo creo que ahí sí no lo considero tan peligroso porque el contagio es un poco más complicado porque implica un proceso ahí que es el VIH, ¿no? El VIH también creo es uno de los virus con más mortalidad en la historia, que esta tiene aproximadamente 36 millones de personas desde que se convirtió epidemia en el 87. ¿Se consideró epidemia también el VIH? También. A la verga. Yo creo que la época también como que de la promiscuidad y todo eso podía promover este tipo de virus, ¿no? Sí, mira, me acabo de dar cuenta de algo, güey. Es interesante el contexto histórico de cuando pasaron esas epidemias con respecto a lo que decíamos al principio del episodio. Sí. De esta selección natural o esta purga y la chingada. Si te pones a pensar, pues sí, la peste negra pasó porque la gente, güey, neta, higiene valiendo madre. Pues, sí. ¿no? El VIH igual. Sí. Se estaba descontrolando, no sé, güey, que se estuviera descontrolando, pues no sé, la promiscuidad, el libertinaje, todo, drogas, etcétera. Sí. Pum. ¿Qué pasa? Un virus que te impide eso. Ajá. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que nos está impidiendo el planeta Tierra con respecto al coronavirus, güey? ¿Por qué crees que existe el coronavirus, güey? Así, planteándolo con esa primicia, güey. Porque existe actualmente. Ajá. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el planeta que dejemos de hacer? Yo pienso que es totalmente la inconsciencia del ser humano. Por ejemplo, el hecho de estar... bueno, sabemos que esto se origina de la venta de carne de murciélago y eso en China. Y es como que... Pienso que es una señal de la naturaleza de decirnos como que... Oye, güey, pues no porque tenga... Pulgares. No porque tenga sombra, esa madre te la puedes comer, ¿sabes cómo? Okay. O sea, pienso que nos está poniendo límites, pues. Y creo que es el castigo final, pues, de una serie de cosas que hemos estado haciendo a lo largo de los años que al final de cuentas tenía que traernos consecuencias, ¿no? En algún punto. Fíjate que está interesante, güey. Yo había pensado, güey, porque estuve en Facebook, ¿no? Viendo fotos y todo el pedo. Que de lugares ahorita actualmente cómo están del planeta, como urbes o grandes pinches ciudades, que están las calles vacías. Sí. Por la cuarentena y todo esto.
Y pensé, o sea, dije, oye, todos hablan de que pobrecito el ser humano, güey, el coronavirus y todo, pero esto le está haciendo un parote al medio ambiente, güey. Sí, también. ¿Sabes? O sea, la gente ya no sale, güey. El tráfico de personas moviéndose disminuyó pues, drásticamente. Me llama mucho la atención que este tipo de comportamientos que estamos teniendo a nivel mundial se asimila mucho a los principios de cualquier película que hablamos de, por ejemplo, de zombies, ¿no? Sí, o sea, que realmente el rollo ese de que se empieza a volver absurdo incluso que la gente va al súper a querer sacar el papel de baño. Pues. ¿Tú crees que eso sea una idea mediática que nos haya creado el cine y la cultura pop? Sí, totalmente. Sí, claro. Sí, o sea, es como que lo primero por lo que tienes que ir es por las cosas que se acaban siempre, pues. Pero, güey, ¿por qué se acaban? Pues porque exacto. ¿Sabes cómo? No tiene sentido, ni siquiera es como que necesitas tanto, pues. O sea, es como que como te dicen, es que ya no va a haber porque se produce en China. Es como que la gente se va a volver loca, pero no es cierto, simplemente que la producción pues se va a ralentizar un poco por el pedo que está pasando ahorita, ¿no? Pero yo me refiero a eso, al comportamiento de las personas. Ajá. Por ejemplo, ya han salido los primeros memes de raza que está esperando el pinche apocalipsis zombie, la verdad. Sí. ¿No? Que traen sus bats y sus pistolas. Sí. Entre broma y broma, güey. Sí. El Costco está vacío. Sí. ¿Sabes? A los supers están vacíos. Entre broma y broma la gente está actuando, güey. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo que te digo. Quizás sea como este miedo que nos han inculcado los medios y el cine. De qué hacer en una crisis. Sí. Cuando no es eso, güey. O sea, sí, salen pinches comunicados oficiales. Ajá. Que están diciendo, no lo hagas. Y lo haces, pues, de todos modos, o sea. Incluso, o sea, creo que en Estados Unidos es algo como que bien normal estar preparado para este tipo de cosas. O sea... Ah, sí. Hay gente que tiene sus bunkers y un chingo de latas de atún y la madre para sobrevivir por meses y así. Es que pinches gringos están así desde la Guerra Fría, pues. Sí, pues las guerras nucleares y también mucha raza loca que piensa que se va a acabar el mundo, ¿no? Porque allá también se da mucho la gente que cree en este tipo de cosas conspiracionales. Como esto de los virus zombie y todo, ¿no? Es que sí existe un virus. Sí, existe uno. Es una bacteria. Es un parásito, güey. Se llama Spinochorodes tellini. ¿Qué nombre sí? Ahí te encargo, güey. Es un parásito, güey, que son unas larvitas así. Ok. Así, chiquillas. Que se le meten a los cerebros a los insectos, güey. Sí. Y les modifican la conducta, güey. A la madre. O sea... ¿A qué nivel? O sea... al nivel de suicidarlos. O sea, de provocar el suicidio. O sea, traen conducta suicida aparte. Es que, hazte cuenta que, por ejemplo, este en específico, güey, porque hay varios. Hay varios parásitos que producen como un cambio en el comportamiento. Sí. Pero lo que quiere, pues, es alimentarse del huésped. Sí. Entonces, para que no ejerza resistencia al huésped, pues se mata, ¿sabes? Sí. O hay otro, güey, que es, por ejemplo, uno que le entra a una rata, güey. Ajá. Y a esa rata se le quita el miedo a los gatos, güey. ¿Para qué? Para que el parásito emigre de un huésped ratón a un huésped gato, güey. Y así sucesivamente, pues. Sí. Entonces ahí es cuando te quedas, wow. Yo había escuchado de uno, o sea, muy parecido porque también creo que era de insectos también, pero era un hongo. Ah, de como hecho, el de Last of Us acá. Sí, que se basó ahí pero es principalmente en hormigas, porque creo que es a través de que se confunden con el alimento y se comen el hongo acá y les empieza a crecer acá en la cabeza. Y las posee también acá. Tiene control total del cuerpo y así. Eso se me hace como que bien interesante porque hay de ahí puede provenir como unas ideas de experimentos conspiradores muy, muy interesantes y diabólicos, ¿no? Pues de hecho, todo lo que es el lore de los zombies, a partir de los 90, yo creo, a principios de los 2000, ya no eran posesiones diabólicas, ni magia, ni nada de eso, sino que los zombies ya eran monstruos producidos por el ser humano, güey. De que parásitos,
virus y la chingada. Pues ahí está Resident Evil, por ejemplo. Sí. Resident Evil, la primicia es... Pues es esa, que es una compañía, güey. Umbrella, que desató un virus que hace que las personas... Pues que hace que revivan a la verga. O sea, que revivan y sean zombies, güey. Y que comen... También está la teoría esta de como... Si en algún punto se podría combinar de manera química la rabia con la gripe común. Ese sería el potencial zombie real, ¿no? Pero ese sería un zombie vivo, ¿no? O sea, que de alguna forma la rabia se pudiera contagiar como a la velocidad y de la misma forma que la gripe por el aire. Verga, podría lograrse que existieran los ¿La zombies. rabia cómo es? O sea, la rabia es... En sí acá. Bueno, los perros, los animales que tienen rabia se ponen psicóticos. Empiezan a... Se salen de sí. Se ahogan cuando ven agua. No pueden ver agua, no pueden ver nada líquido porque se les cierra la garganta y se mueren. Neta. Entonces es letal totalmente. Te contagias de rabia y te mueres. Pues es muy poco probable que sobrevivas mucho tiempo. Una vez que te atrapa el virus puede empezar a sembrarse en ti como 1 o 2 días. Pero ya que llega a ti, siempre tienes sed. Pero no puedes tomar ni ver agua porque se te cierra la garganta y te mueres. ¿Y la espumita que te sale? Es por lo mismo, porque como tienen trabada la mandíbula por no poder tomar agua, se les empieza a resecar y empiezan a secretar saliva. Y pues ni hablar de la psicosis que les da, porque se ponen bien locos y eufóricos, pero en eufóricos en el mal sentido, ¿no? Se ponen muy histéricos, violentos, agresivos. Sí, y eso es lo que le podría pasar a una persona también. El ser humano también le entra, ¿no? Sí, pero te mueres, ese es el detalle. No. Sí. Ok. Pero sí, o sea, el escenario es como que muy, muy similar a una... O sea, hablar de que la rabia fuera como la gripe es hablar de un escenario muy similar al virus zombie de la ciencia ficción, ¿no? Porque pues, imagínate que no pudieras salir porque te volverías psicótico al estar en la calle, o sea, y contagiarte. De repente te pegaría ahí, pues, y te empezarías a volver loco. Ya se empezó a escuchar, güey, dentro de todo... El lore de la coronavirus, güey. Que ya empiezan a decir que... Bueno, es mucha coincidencia, güey, que China sea la potencia enemiga de Estados Unidos y la madre, güey. Y que te inventas una enfermedad, güey. Echas abajo la economía china, güey. Sí. Y pum, Estados Unidos es lo mejor otra vez. Sí. Pero la neta es contraproducente porque estamos viendo que Estados Unidos también está viendo estragos de esto. O sea, a lo mejor era una teoría conspirativa muy temprana. Sí. Pero esto ha avanzado mucho. Es como cuando hablan sobre las armas nucleares, armas biológicas. Ok. Sí. ¿Cómo funciona una arma biológica, güey? Tú tiras un virus en una nación, digamos, ¿no? Pero tú, ¿cómo sabes que ese virus no se va a propagar, güey? ¿Cómo sabes que nos va a salir de control? Y te va a llegar a ti, tarde o temprano, pues. Sí. ¿Sabes cómo? Más que nada ahorita con la globalización creo que es más fácil. Porque es más fácil como que... Ahora es más fácil viajar. Cualquier persona puede viajar. Con tu celular puedes hacer una reserva y viajar de que mañana, pues. Antes tal vez era un poco más complicado pasar de continente a continente. Y aparte ahorita vemos como que más medios de transporte, más aerolíneas, más de todo. Y es más fácil propagar ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, por eso vemos que esta pandemia en específico ha sido las más veloces de la historia. Muy rápido. Sí. Y es que, bueno, comparándolo otra vez con la influenza, yo no recuerdo que la gente haya tenido este pánico colectivo que tiene ahora con el coronavirus, güey. Sí. Y haciendo como un análisis y una reflexión, pues no había la velocidad de información. La información no viajaba como viaja ahora, güey. Sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, igual y es eso. Porque, ¿qué pasa? Nosotros somos, pues, de Hermosillo, de Sonora, de México. Y todavía ni siquiera hay casos aquí. Sí. Y ya la gente está actuando. ¿Por qué? Porque está viendo qué es lo que están haciendo en Italia, en España, etcétera. Pero fíjate que... Pero no te está pasando aquí viene lo
lo conspirador de hablar del coronavirus. Probablemente el coronavirus no sea no sea la enfermedad que vaya a acabar con el mundo. Pero hablar de una pandemia que está abarcando y creando pánico a nivel internacional, creo que nos podría acercar aún más al fin del mundo. Y más que nada al fin de la humanidad, porque ya tenemos suficientes problemas con todo esto del cambio climático, de la contaminación y todo. Además de las diferencias que ha habido últimamente con los gobiernos de Trump y todo esto, que realmente esto puede ser un cambio a nivel global para la economía y todo eso, ¿no? Sí, sí. Dijimos que no nos vamos a meter tanto con este tema de la política, pero hablando de conspiraciones, creo que es lo más potente de este virus, ¿no? Que podría provocar el fin del mundo otra vez, de las consecuencias de lo que podría pasar. Sí, evidentemente el coronavirus no es otra vez la peste negra, güey. No nos va a matar el virus. No. Lo que nos va a matar es que ya hay cuarentena en varios lugares, güey. ¿Qué significa cuarentena? Pérdidas millonarias, güey. Sí. Va a empezar a haber conflictos. Güey. Escasez, güey. Sí. O sea, ¿por qué? Por eso, pues, o sea... Falta de recursos. Hace días, güey, yo te comentaba a ti, oye, güey, a lo mejor y cancelan el Pal Norte, pues. Sí. Y tú me decías, güey, no puede ser porque hay mucho dinero de por medio. Sí. Y es como que, a la madre, y sí, lo que casi no lo cancelan, ¿no? O sea, que realmente, o sea, si a pesar de que hablamos de millones de pesos, o sea, industrias millonarias. Sí, invirtiendo o sea, no importa, ahorita está pasando sobre esos intereses aún. Sí. Se ve bastante preocupante, pues, este panorama. Yo no sé si en la historia se haya cerrado Disneylandia, güey. Pero creo que se ha cerrado como 2 veces. Sí, alguna vez escuché, pero la verdad no estoy muy seguro de esa información. Yo la verdad no había conocido yo que se cerrara Disneylandia, güey. Y si se cerró, pues pongan ahí en los comentarios, ¿no? Pero... No, sí está cerrado. A mí cerrado. O sea, yo... De que antes, sí. No, eso para mí fue un de que... Si Disneylandia cerró, güey. Ya valió madre todo, güey. ¿Por qué? Porque ya... Güey, ¿sabes cuánto no se mueve en Disneylandia al día, güey? Sí. Si estos vatos nada más... De los puros cohetes... Se gastan como $140,000, güey. De puros cohetes diarios. Ahora imagínate el retorno de inversión. ¿Cuánto es, güey? Si estos vatos tiran cohetes... o sea, no mames, es mucho. Entonces, si esa madre cierra, güey... ¿Qué va a ser un concierto en México, güey? ¿Qué va a ser? ¿Sabes? Todo esto. Eso es lo que sí es cierto lo que dices. Eso puede provocar un putero de conflictos. Y los Estados Unidos tiene elecciones este año, güey. Hay muchas cosas que están pasando que igual son señales, pues. Sí. O sea, son señales de que viene algo grande, un cambio grande. Yo sí creo en eso, por ejemplo. Sí, viene un cambio. Definitivamente poco antes del coronavirus ya estábamos presenciando como que ciertos cambios bastante fuertes, ¿no? Para el mundo. Pues apenas empezando el año se olía una tercera guerra mundial, güey. Sí. ¿Sabes? Sí. Definitivamente vienen tiempos muy difíciles. Uh-huh. Y pues creo que no hace falta ser muy, muy creyente de las teorías conspiradoras para entender esto, ¿no? Porque realmente va más allá de decir que es una conspiración. O sea, creo que es algo real, pues es algo que está pasando y que va a pasar también. Pues bueno, Minor, yo no sé si quieras agregar otra cosa, güey. Ojalá creo que estemos saludables. Ojalá que todos estén bien ahorita, que sean... que ya estemos pasando como que las etapas fuertes en estas fechas que estamos lanzando este podcast. Pero si no es así, pues esperamos que estén disfrutando e informándose con nosotros, que también pues nos dimos a la tarea de investigar un poco de todo. Uh-huh. Pues eso sería todo. Sí. Mira, la neta se va a escuchar bien zarra, pero pues no le tenemos miedo al coronavirus, pero tenemos, o sea, unos 40 días en tu casa. Sí. No te caerían bien. Ah, sí. ¿Cómo lo grabaríamos esto? ¿Quién sabe?
No, pues igual aquí estamos muy cerca. Creo que igual podríamos estar produciendo bastantes podcasts. Tendríamos más tiempo de enseñarles material. Ay, güey, sí, no había pensado en eso. Sí, pues aquí Oye, está. pero quizás el próximo episodio ya nos ven con un cubreboca y todo el pedo, ¿no? Estaría chilo. Hubiéramos traído hoy para Hubiera estado, sí. con prop acá. Sí lo pensé, güey, la neta. Pero no se íbamos a escuchar bien. Ajá. Igual nada más para el inicio. Aparte no tenemos cabeza tú y yo ahorita, güey, para esas cosas porque hacer un podcast no es tan fácil, güey. No es tan fácil. Lo estamos viendo actualmente. Bueno. Y eso no es conspirador. No. Eso sí es real, totalmente. Es difícil, güey, pero nos gusta, pues. No crean que vamos a dejar de hacerlo. Sí. Porque sí, a mí, por ejemplo, me gusta, pues, ¿no? Sí. O sea, llevamos toda la vida haciendo esto. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar, güey. Eso fue todo por mí. Sí, pues esto fue todo por el episodio de Emisiones esta semana. Yo soy Sergio Castillón. Yo soy Minor Cordón. Y muchas gracias por ver. Compartan, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Todo es Emisiones Podcast. Y comenten y todo eso, pues. Va, sale. Un episodio más de Emisiones ha llegado a su fin. Te agradecemos tu atención y tu interés en lo paranormal. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote a nuestro canal. De nuevo, gracias.